Vamos a resolver un ejercicio de aplicaciones económicas. Vamos a resolver un ejercicio de la guía práctica 4. Vamos a resolver el ejercicio número 10. Lo voy a leer. Dada la función de demanda de una empresa y su función de costo promedio, se pide determinar el nivel de producción que maximiza el ingreso total, minimiza el costo marginal y maximiza el beneficio. Bien, en primer lugar, en este ejercicio nos dan dos funciones. La primera función es la función de demanda. Nos dan primero la función de demanda. La función de demanda es X menos 90 más 2P igual a 0. Luego nos dan la función de costo promedio. La función de costo promedio es C barra es igual X al cuadrado menos 39,5 por X, este es coma, más 120 más 125 dividido por X. Bien. Tenemos la función demanda y tenemos la función costo promedio. Es lo que nos dan en el enunciado, ¿sí? Y nos pide determinar el nivel de producción. ¿Qué es el nivel de producción? Se refiere a X. Si nos dicen nivel de producción, es X. Recuerden que esta X puede ser reemplazada por una letra Q, ¿sí? Puede ser X o Q. Bien. Entonces, como nos pide cuál es el nivel de producción, es todo con respecto a X. ¿Y qué significa que todo sea con respecto a X? Todas las funciones que tienen que estar en función de X. Es decir, como esta es la función demanda, la variable que tenés que despejar es P, para que esté en función de X. Primero, nos piden determinar el nivel de producción que maximiza el ingreso total. Esa es la primera consigna. Y es a determinar el nivel de producción. Es decir, cuál es la X, ¿sí? Porque X es nivel de producción, que maximiza el ingreso total. Maximiza el ingreso total. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de X que maximiza el ingreso total? ¿Cómo sé que tengo que derivar? Cuando en los ejercicios, ¿sí? Porque después ustedes van a ver que cuando vamos a resolver ejercicios de aplicaciones económicas, pero con respecto al tema de integrales, ¿cómo puedes diferenciarlo o distinguir? Es mediante los enunciados, porque cuando te piden el nivel de producción que maximiza o minimiza, es porque lo que vos tenés que hacer es derivar, ¿sí? Esa es la clave. Bien, entonces, ahora, como nosotros queremos saber cuál es el X que maximiza el ingreso total, ¿qué es lo primero que tenés que encontrar? El ingreso. Vamos a calcular primero el ingreso de esta función. ¿A qué es igual el ingreso? El ingreso, recuerden que tiene que estar en función de X. Ya les expliqué por qué, ¿sí? Porque nos piden con respecto al nivel de producción, es decir, todas las funciones tienen que estar con respecto a X. El ingreso es, función de X es precio por cantidad, es decir, X por P. Pero P es la función demanda. Significa que la función demanda, en la función demanda tenés que despejar la variable P. Vamos a despejar la variable P. Tenemos X menos 90 más 2P igual a 0. Vamos a despejar P, ¿sí? 2P es igual menos X más 90. El número 2 lo pasas a dividir, nos resulta menos un medio de X más 45.
Entonces acá nosotros tenemos la función demanda en función de X, ¿sí? Reemplazas en la función ingreso y esto nos queda X multiplicado por toda esta expresión, nos queda menos 1/2 por X al cuadrado más 45 por X. Y tenemos la función ingreso. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar el nivel de producción que maximiza el ingreso total. Es decir, ¿cuál es el X que maximiza el ingreso total? Entonces, como querés encontrar el X que lo maximiza, ¿sí? Tenés que calcular la primera derivada. Como querés calcular el valor de X que maximiza el ingreso total, calculas la primera derivada de esta función. Entonces, vamos a derivar. Primera derivada. Bajas el 2 más 45 por X. La derivada de 45 por X sabemos que es 45. Simplificas el número 2. Y prima de X es igual menos X más 45. Bien. Hemos calculado la primera derivada. Ahora, nosotros queremos encontrar cuál es el X que maximiza este ingreso. Entonces, lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Calculábamos la primera derivada y ahora vamos a igualar a 0 esa primera derivada. Porque una vez que yo lo igualo a 0, acordate que estamos calculando rectas tangentes horizontales. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar los máximos o los mínimos. Entonces, vamos a igualar esta función. Y prima. Menos X más 45 es igual a 0. El 45 lo pasas a restar, cancelas los negativos. X vale 45. Este es mi punto crítico. Tengo un único punto crítico, es decir, es mi candidato a ser máximo o mínimo. Pero para que este ejercicio tenga sentido, obviamente el 45 va a ser el que maximiza. Pero ¿cómo lo podés corroborar? Con Bolzano. Vamos a utilizar Bolzano. Construimos la recta numérica. Observen la diferencia de esta recta numérica con los anteriores. Como estamos en aplicaciones económicas y en la recta estamos ubicando los valores de X, y como X me representa el nivel de producción, es decir, X son las cantidades que, a ver, pensado de esta manera, que vos estás produciendo en tu empresa o las cantidades que vos estás consumiendo de algún producto, de algún bien, ¿sí? Entonces, esa variable no puede ser negativo. Creo que hasta acá todos y todas están de acuerdo. Entonces, vamos a ubicar el punto crítico 45. Vamos a calcular acá el signo de la primera derivada. Y arriba vamos a escribir el comportamiento de la función ingreso. Vamos a calcular el signo de la primera derivada. Para ello vamos a utilizar Bolzano. Y prima, consideras un valor de este intervalo. Es preferible no tomar los extremos, ¿sí? Por esa razón voy a tomar el 1 para evitar problemas. Entonces, este 1 lo reemplazas en la derivada. Lo reemplazas en la primera derivada, entonces esto nos va a dar menos 1 más 45, me va a resultar 44. Me resultó positivo. Y prima evaluado en 46. Puedes considerar ese valor, ¿sí? 46 lo reemplazas en la X, menos 46 más 45 nos va a resultar menos 1. Negativo.
Entonces, significa que el comportamiento de la función ingreso en este intervalo es creciente y en este otro intervalo es decreciente. Entonces, por lógica, si a izquierda la función está creciendo y a la derecha está decreciendo, este 45 es un máximo. Y es lógico, me tenía que resultar máximo. ¿Sí? Bien, igual ustedes utilicen Bolzano para poder corroborar. Y esta es la respuesta. ¿Cuál es el nivel de producción que maximiza el ingreso? 45. Significa que si yo produzco 45 unidades de cualquier bien, o del bien que es, digamos que produzco en mi empresa, voy a obtener el máximo ingreso. No me conviene producir 46 unidades, ni 47, ni 48. No, me sirve producir 45 unidades. Es falso pensar lo siguiente. Uno dice, bueno, si yo tengo mi empresa, si produzco infinitas unidades, tengo infinitas ganancias. Eso es falso, ¿sí? No es así. Siempre hay un punto óptimo. Te conviene producir tanto y listo. Bien, entonces, ahora vamos a calcular la parte B. ¿Cuál es el nivel de producción que minimiza el costo marginal? Acá hay una gran diferencia, ¿sí? Y esta es la parte que más les cuesta resolver a ustedes. Vamos con la parte B. ¿Cuál es el nivel de producción que minimiza el costo marginal? Acá hay una gran diferencia. Dice que minimiza el costo marginal. No te dice que minimice, perdón, no te pide calcular el nivel de producción que minimiza el costo total. Te dice costo marginal. Cuando al final de la función económica, o se podría decir de esa manera, te aparece el texto marginal, es porque vos tenés que utilizar o tenés que llegar hasta la segunda derivada. ¿Sí? Bien, por ejemplo, acá nos piden el nivel de producción que minimiza el costo marginal. Si acá fuera costo total, entonces haces lo mismo que en la premisa A, es decir, calcular la primera derivada y bueno, con la primera derivada utilizar Bolzano y listo. Pero como acá nos piden el nivel de producción que minimiza el costo marginal, tenés que llegar hasta la segunda derivada. Esa es la gran diferencia y ese es el error que cometen en los exámenes. ¿Sí? Si en la premisa A la pregunta hubiera sido determinar el nivel de producción que maximiza el ingreso marginal, entonces vos tenés que llegar hasta la segunda derivada, ¿sí? Cuando la palabra termina en marginal, llegas hasta la segunda derivada. Y si la palabra termina en total o simplemente el nombre de la función, por ejemplo, que te diga que maximiza el ingreso, listo. Solamente te dice ingreso o ingreso total, es lo mismo, ¿sí? Si te dice eso, bueno, es únicamente hasta la primera derivada. Por ejemplo, la premisa C nos pide el nivel de producción que maximiza el beneficio. Únicamente te dice beneficio. Te puede, en el examen te puede aparecer beneficio o beneficio total, es lo mismo. Pero como dice beneficio, es hasta la primera derivada. Si fuera la pregunta maximiza el beneficio marginal, entonces llegas hasta la segunda derivada. ¿Sí? Espero que quede claro esa parte. Entonces, lo que yo necesito es calcular la función, primero la función costo para poder calcular todo esto. ¿Sí? Entonces, según el enunciado, nos dan la función de costo promedio. Costo promedio es una letra C mayúscula con una barra, ¿sí? Entonces, recuerden que esta expresión que está acá es más que todo para, digamos, abreviar un poco la escritura y para tratar de hacerlos confundir a ustedes. C barra es igual a C sobre X, es lo mismo. Entonces, tienen que cambiar
por esta otra expresión que es mejor, ¿sí? Lo cambias por esta expresión y va a ser mucho más fácil resolver este ejercicio. Bien, entonces la función de costo promedio es x al cuadrado menos 39,5 por x más 120 más 125 dividido por x. Entonces, como yo quiero la función costo total, voy a multiplicar a toda esta función por x. Y de esa manera logro cancelar estas x, o dicho de otra manera, cuando haces esta simplificación, estás eliminando la barra de la parte superior. Y de esa forma obtienes la función de costo total. Costo total o costo es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces ahora esta x lo multiplicas a todos los términos y nos queda x al cubo menos 39,5 x al cuadrado más 120x más 125. Igual, esta parte ya lo había explicado, ¿sí? Anteriormente. Bien, ahora, como tener la función costo, vas a derivar esta función costo. Y de esa manera vamos a encontrar todo lo que nos pide en el ejercicio. Entonces, calculas la primera derivada, la función costo, y es derivar esta función. Es una función polinómica, no es difícil de derivar. Esto es 3 por x al cuadrado, ¿sí? Ahora, el número 2 lo bajas 39,5. Esto es 39,5, ¿sí? 39,5 por 2 te va a resultar 79, si no me equivoco. Menos 79 por x más 120, porque la derivada de 120 por x es 120. Y la derivada de 125 es 0. Listo. Y vamos a calcular la segunda derivada, por lo que les había mencionado anteriormente, porque nos piden el nivel, determinar el nivel de producción que minimiza el costo marginal. Como la palabra costo termina en marginal, tengo que llegar hasta la segunda derivada. Derivamos este polinomio, es 6x menos 79. Bien, entonces la segunda derivada lo vamos a igualar a 0. 6x es igual a 79, despejas x y esto es 79 sextos. Lo puedes corroborar, construís una recta numérica. Consideras desde el 0, 79 sextos. La parte inferior vas a escribir el signo de la segunda derivada. Y en la parte superior el comportamiento. Utilizas Bolzano. C2', vamos a ver cuánto vale aproximadamente 79 sextos. No sé cuánto vale aproximadamente. Y aproximadamente esto vale 13,16. Entonces, un valor a la derecha podría ser el 14. El 14 lo reemplazas acá en la segunda derivada, ¿sí? Y veamos, 6 por 14 menos 79. Me resultó 5 positivo. Bueno, acá es positivo. Ahora calculas un valor, o seleccionas, perdón, un valor de este otro intervalo. Puedes tomar el 1. El 1 lo reemplazas acá y te queda 6 por 1 es 6, menos 79. Bueno, te va a resultar negativo. Menos 73. Es un negativo. Es decir, acá es, en este intervalo, la función es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bien.
Volvemos a la consigna. En la parte B nos pide determinar el nivel de producción que minimiza el costo marginal. Y el que minimiza es 79 sextos. Bien, vamos a la parte C. Es la última. La parte C nos piden determinar el nivel de producción que maximiza el beneficio. Que maximiza el beneficio. Bueno, entonces primero calculas el beneficio. Y recordemos que todo está en función de X. El beneficio es igual al ingreso menos el costo. El ingreso nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Un segundo, perdí la hoja, voy a buscarlo. Bien, el ingreso es igual. Menos un medio por x al cuadrado más 45x. Menos la función costo. Como es menos la función costo, recordemos que este menos lo que va a hacer es cambiar el signo a todos estos términos, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el signo a todos estos términos de la función costo total. Nos va a resultar menos x al cubo más 39,5 por x al cuadrado menos 120 por x menos 125. Bien, ahora resolves esta operación. La función de beneficio es igual. Buscamos los términos semejantes. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el menos un medio. Le sumas 39,5 y nos va a resultar 39 por x al cuadrado. Luego puedes juntar con el menos x al cubo. Bueno, después lo voy a ordenar. 45 le restas 120 porque son términos semejantes. Ambos tienen x. Esto es menos 75x menos 125. Bien, ahora sí vamos a ordenar. El beneficio es igual. Menos x al cubo más 39 por x al cuadrado menos 75 por x menos 125. Bien, y como la pregunta es calcular el nivel de producción que maximiza el beneficio, únicamente me dice maximiza el beneficio, entonces es hasta la primera derivada, ¿sí? Entonces vamos a calcular la primera derivada. Calcular la derivada de este polinomio es menos 3x al cuadrado más 39 por 2. Acordate que el 2 baja como a multiplicar el coeficiente. 39 por 2 nos va a resultar 78 por x menos 75. Ahora, a la primera derivada lo vas a igualar a 0. ¿Sí? Ya sabemos por qué lo igualamos a 0. Entonces, menos 3x al cuadrado más 78x menos 75 lo igualas a 0. Es un polinomio de grado 2 igual a 0, entonces utilizas la resolvente. Yo directamente lo voy a ingresar a la calculadora y me va a arrojar las raíces. Menos 3, 78 y menos 75. Una de las raíces es 25. Otra de las raíces
es 1. Ustedes lo pueden encontrar con la resolvente, si es que su calculadora no les puede dar las raíces de forma inmediata, ¿sí? Y bueno, ya tenemos acá los dos valores de x. Tenemos las dos raíces. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál de estos dos es el que maximiza? Bueno, tenés que utilizar el teorema de Bolzano. Vamos a utilizar el teorema de Bolzano. Construís la recta, una recta real. Arrancás desde cero porque estamos en aplicaciones económicas. Ubicás el 1 y ubicás el 25. Vamos a utilizar el teorema de Bolzano. B' y vas a conseguir un valor de este intervalo. Podría ser el 0,5. Luego consideras un valor de este otro intervalo. En este caso podría ser el número 2. Y seleccionas otro valor de este intervalo. Podría ser 26. Bien, ahora vamos a calcular. Voy a calcular el primero. 0,5 lo voy a reemplazar en la derivada y ver qué signo tiene en ese intervalo. A 78 por 0,5. Me resultó negativo. Ahora voy a reemplazar x por el valor de 2. Me resultó positivo. Vamos con el último, 26. Negativo. Bien. Negativo, positivo, negativo. Entonces acá la función decrece, acá crece y acá decrece. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El nivel de producción que maximiza el beneficio. Que maximiza el beneficio está acá, es 25. Porque este es el máximo relativo. ¿Sí? Entonces, la respuesta es 25. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono. Bueno, me parece que no hay consultas, entonces antes de cerrar la clase, les voy a explicar qué ejercicio ustedes tienen que practicar. ¿Sí? Bien, con respecto a la regla del L'Hopital, lo expliqué en la clase anterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué ejercicio ustedes pueden practicar o cuáles deberían resolver ustedes por su cuenta para que practiquen para el examen? Veamos. El ejercicio 6, ¿sí? De la guía práctica 4, lo tienen que resolver todos los ejercicios de la pregunta 6. Con respecto al ejercicio 7, también tienen que resolver todo. El resuelto ya lo compartí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? El ejercicio 8, también intenta resolver todos, le sirve para el examen. Con respecto a la pregunta 9, bueno, ¿qué ocurre con el ejercicio 9? El ejercicio 9 te pide realizar el estudio completo de las siguientes funciones. El ejercicio 9 es opcional. Lo voy a eh, hacer de la siguiente forma. Es opcional porque esos ejercicios de la pregunta 9 son muy extensos, son muy, pero muy extensos, pero les sirve para practicar. Si ustedes revisan el resuelto, en los resueltos calculan la primera derivada, calculan la segunda derivada y después esbozan un gráfico, ¿sí? Esbozan el gráfico de la función.
Les puede servir para calcular la primera, la segunda derivada como para practicar y lo pueden corroborar en el resuelto. Pero un ejercicio como la pregunta 9 no les voy a dar en el examen porque les demandaría mucho tiempo. El ejercicio 9 sería bueno que lo intentaran resolver a modo de práctica. Son ejercicios más complicados. Si ustedes llegan a entender el ejercicio 9, prácticamente están preparados para este tipo de ejercicio. Pero el que no lo practica o el que no intenta resolver los ejercicios de la pregunta 9, igual, bueno, no pasa nada, pero sería bueno que se tomen ese tiempo, ¿sí? Pero siempre, bueno, si no te da tiempo cuando ya estés cerca del examen, bueno, lo puedes dejar de lado. Ahora, con respecto a aplicaciones económicas, sí, ustedes tienen que intentar resolver el ejercicio 11 y el ejercicio 12. El ejercicio 12 es el más complejo, pero ahí tienen los resueltos para que se guíen, ¿sí? Básicamente, todo esto lo tienen que ustedes tratar de resolver. Y bueno, si no le da tiempo, si no intentan resolver el 9, no pasa nada. Y de esa forma, chicos, chicas, hemos concluido la guía práctica número 4. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de para todos y para todas. Gracias, profe. Igualmente. Buen fin de, nos vemos. Chao, gracias.